Buenas noches, doctor Ricardo. Buenas noches, doctores. Podemos iniciar la sesión de hoy. Bienvenido. Buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Está referido a los plenos jurisdiccionales nacionales laborales. Pero también hay los plenos supremos laborales y los plenos casatorios laborales. Los plenos jurisdiccionales nacionales laborales son aquellos encuentros de jueces superiores a nivel nacional para uniformizar la jurisprudencia. Esta es la base legal que permite la realización de la reunión de los representantes de jueces superiores por los 33 distritos judiciales que tenemos en el Perú y se reúnen en una asamblea para debatir temas problemáticos en la que existe resoluciones contradictorias entre una corte y otra, o entre salas superiores a nivel nacional. Es el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que los integrantes de las salas especializadas pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales, a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial, como es el Centro de Investigaciones Judiciales. Fíjense, no solamente nacionales, también regionales, esto es, de dos o tres distritos judiciales pueden llevar a cabo un pleno jurisdiccional regional para unificar la jurisprudencia. Inclusive, en un solo distrito judicial se pueden llevar a cabo acuerdos o plenos jurisdiccionales, en un solo distrito judicial. Recuerden que las jurisprudencia tiene dos sentidos de contradicción. Cuando la jurisprudencia es contradictoria, puede producirse de manera horizontal, esto es cuando órganos jurisdiccionales de la misma instancia o grado tienen decisiones dispares, contradictorias. Esa es la jurisprudencia discrepante horizontal. Y la jurisprudencia vertical, cuando esté discrepante, entonces estamos frente a opiniones distintas de órganos jurisdiccionales de distinto grado. Por ejemplo, el juez de primera instancia opina en un sentido distinto que los jueces superiores de la segunda instancia, o el juez de paz letrado con relación al juez de primera instancia se produce, y también con relación a los jueces superiores cuando no comparten la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema. ¿No? No olvidemos que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite a los jueces y juezas del Perú eh, apartarse de plenos jurisdiccionales supremos o provinciales, regionales o distritales, siempre con una motivación reforzada. Esto es ya una recomendación del Tribunal Constitucional, que los jueces lo que no deben hacer es ignorar un pleno jurisdiccional. Uno puede apartarse, no estar de acuerdo, motivar reforzadamente, con solvencia, una argumentación sólida, coherente, expresando las razones por las cuales uno se aparta del acuerdo plenario, número tal, etcétera. Pero lo que no puede hacer el juez, y es causa de comisión de falta grave, es en su sentencia ignorarlo por completo. Entonces, la base legal de estos plenos jurisdiccionales nacionales laborales es el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se distinguen de los acuerdos plenarios de la Corte Suprema. Estos acuerdos plenarios o plenos jurisdiccionales supremos también se conoce, son las reglas interpretativas que establece las determinados jueces supremos de acuerdo a la especialidad. Por ejemplo, pueden reunirse todos los jueces civilistas, ¿no? Jueces supremos en la materia civil, para acordar temas o reglas interpretativas en materia civil.
Ahí tenemos en la Corte Suprema actualmente dos salas, la sala civil permanente y la sala civil transitoria. En materia laboral tenemos hasta cuatro salas. La primera sala y la tercera sala ven transitoria, ven el régimen laboral público, temas del sector público y pensiones. En cambio, la segunda sala constitucional y social transitoria y la cuarta sala constitucional y social transitoria ven temas de la nueva ley procesal de trabajo del sector privado. Y la quinta sala de la Corte Suprema conoce de temas tributarios. Y estos temas tributarios eran pocos, por lo que en este año se les ha agregado temas pensionarios. O sea, también conocen eh, eh, casaciones que cuestionan sentencias de vista emitidas en materias eh, en materia pensionaria. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a desarrollar los plenos jurisdiccionales nacionales laborales hasta donde nos alcance el tiempo, colegas, porque en realidad esto es una gran cantidad de plenos jurisdiccionales nacionales que se vienen emitiendo desde el año, desde la década del 90. Claro que ya hay algunos temas, como vamos a ver, ya han perdido vigencia, pero es importante refrescar la memoria y ver cómo se va construyendo la corriente jurisprudencial, cómo se va decantando los criterios y las reglas interpretativas de las normas jurídicas en función a determinados casos y cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia. Esto es muy importante para poder hacer, por ejemplo, una interpretación histórica, ¿no? Es ideal recurrir a este ejercicio interpretativo. Comenzamos entonces de los más recientes, el Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativo del año 2022. Recuerden, colegas, que plenos jurisdiccionales nacionales en la materia que estamos tratando, sean contencioso administrativo puro, pero vinculado al proceso contencioso administrativo en materia laboral y pensionaria, que es la materia que estamos, el diplomado que estamos llevando adelante, o en la nueva ley procesal de trabajo, que también nos interesa, no se ha producido durante el año 2023 ni en lo que va del presente año. Por eso que comenzamos a desarrollar el Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativo del año 2022. En este caso, tenemos el proceso contencioso administrativo y la aplicación de la norma especial en los casos de improcedencia, recurso de casación. Este tema es interesantísimo, colegas, porque recordarán ustedes que con una reforma que se produjo al Código Procesal Civil en el 2008, por ese tiempo, 2007, 2008, se impidió, se les prohibió a las Cortes Superiores a calificar los recursos de casación. Es decir, que las Cortes Superiores solamente serán mesas de parte de los recursos de casación que interponían las partes. Y se limitaba a la Sala Superior a elevar el expediente con recurso de casación interpuesto y sin calificar. Quien calificaba era la propia Corte Suprema. Esto ha ocasionado que se produzca una gran cantidad de procesos acumulados en la Corte Suprema que inclusive elevados expedientes con recursos de casaciones temerarias, manifiestamente dilatorias. Y esto ha ocasionado que muchos litigantes, en el caso del proceso contencioso administrativo laboral y pensionaria, se perjudiquen. Nos estamos refiriendo a los trabajadores y trabajadoras, a los pensionistas, porque lamentablemente malos procuradores públicos interponen el recurso de casación, no obstante que no tienen razón, no obstante que es un copia y pega de su recurso de apelación, o también el recurso de casación no tiene nada que ver con la materia controvertida y lo hacían simplemente con el ánimo de eh, dilatar. Y eso está mal, colegas, porque las pretensiones en el proceso contencioso administrativo laboral, como en la nueva ley procesal de trabajo,
son pretensiones alimentarias. No podemos estar afectando el pan nuestro de cada día del trabajador, de la trabajadora, ¿no? Con trampas procesales, como ha sucedido en el pasado, de interposición de recursos de casación eh, completamente sin motivación, un copia y pega del recurso de apelación, con el único fin de dilatar el proceso, y eso está mal. Por eso que en este Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativo del 2022, que se realizó antes de la publicación de la Ley 31.591, del 26 de octubre del 2022, que felizmente dio solución a esto, en este tema uno, que cuyo acuerdo se adoptó por mayoría, estableció de que la Sala Superior puede declarar improcedente el recurso de casación interpuesto contra la resolución de segundo grado que confirma la primera instancia y que en los procesos urgentes se considera como el doble conforme. En el proceso contencioso administrativo de la su ley original, la ley 27.584, trajo la novedad del doble conforme en los procesos urgentes. Esto fue muy bien recibido por los abogadas, por cuanto cuando su cliente obtenía una victoria en primera y en segunda instancia en un proceso urgente, en el proceso contencioso administrativo laboral, ya no cabía interponer recurso de casación. Pero malos procuradores, con el ánimo de dilatar el proceso, interponían aún así el recurso de casación, manifiestamente improcedente, para que la sala se vea obligada a elevar el expediente con el recurso de casación interpuesto a la Corte Suprema, que era la encargada de calificar los recursos, ¿no? Y la sala superior solamente era mesa de partes. Con este pleno se buscaba corregir esa deficiencia procesal, acordando de que la Sala Superior sí puede declarar improcedente el recurso de casación, no obstante que la norma procesal de ese entonces decía que se limitaba simplemente a recepcionar el recurso de casación y elevar el expediente a la Suprema. Y esta problemática felizmente se superó, como le dije, con la modificatoria del artículo 392 del Código Procesal Civil mediante la Ley 31.591 del 26 de octubre del año 2022, que repuso, reinstaló la competencia de la Sala Superior de calificar el recurso de casación y en segunda instancia proceder a declarar la improcedencia o procedencia del recurso de casación. Claro que hay una doble calificación del recurso, porque también la Corte Suprema, no obstante que ya fue calificado por la Sala Superior, lo vuelve a recalificar para ver si se cumple o no con los requisitos de forma y fondo para efectos de la procedencia o no del recurso de casación. Luego tenemos acá el tema 2 de este Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativo, llevado a cabo el 2022, que nos señalaba lo siguiente. El tema 2, interpretación de la segunda parte del artículo 10 del TUO de la Ley 27584, relativa a la competencia por el lugar donde se produjo la actuación en materia de la demanda. Miren, colegas, el artículo 10 del texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo es la que fija la competencia del juez natural. Entonces, la primera regla, como todos sabemos, es pues el domicilio del demandado. Pero también señala que es competente el juez del lugar donde se produjo la actuación en materia de la demanda. Puede haber una actuación material. Si esta actuación material se produjo en la ciudad de Pucallpa, eh, muy bien puede interponerse ahí, no obstante que el domicilio de la entidad demandada se ubica en Trujillo, pero como la actuación material que se está impugnando con la demanda se produjo en Pucallpa, entonces el juez de Pucallpa es el competente. Pero eso es lo que no quería, producía criterios dispares, ¿no? Entonces, eso es lo que causó que se lleve a cabo este acuerdo plenario. Y el Pleno adoptó por mayoría
que debe entenderse que se refiere esto de el lugar donde se produjo la actuación en materia de la demanda, debe entenderse al lugar donde se realizaron los hechos que originaron el procedimiento administrativo, el acto administrativo y la demanda. Los hechos se originaron en Pucallpa, no obstante que el acto administrativo se emitió en Trujillo, no obstante que el procedimiento administrativo se realizó en otra ciudad, pero los hechos se realizaron, que originaron el procedimiento, se produjeron en Pucallpa. Entonces, el juez competente es de Pucallpa y usted puede alegar, puede citar este tema 2 del Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativa de 2022 para persuadir al juez que la mayoría de sus colegas son de esa opinión, ¿no? Que le favorece, por cierto. Tenemos ahora el tema 3, retroactividad benigna de la sentencia 20-2015, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 27785 para hechos ocurridos antes de dicha sentencia. A ver, les explico. Miren, sucede que al emitirse la Ley 27785, lamentablemente, el legislador cometió el error de remitir al reglamento las causales por las cuales se destituía a un trabajador. Esta ley 27785 es la ley orgánica de la Contraloría General de la República y que cometió ese desatino, ese dislate jurídico de remitir al reglamento cuando, por el principio de legalidad, las causales de destitución deben estar en una ley, no pueden estar en un reglamento. Y es por eso que el Tribunal Constitucional en esta sentencia declaró inconstitucional ese artículo 46. Y esto ocasionó que se cayeran todos los procedimientos administrativos que había, ¿no? Para sancionar a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, ¿no? Y esto debe haber sucedido, ya ha sucedido a nivel nacional, inclusive en el lugar donde ustedes se encuentran, colegas, deben haber más de un caso que ustedes deben recordar, ¿no? Y es por eso que se plantearon dos criterios jurisprudenciales que estaban causando resoluciones contradictorias a nivel nacional, ¿no? La primera ponencia señalaba que sí, debe aplicarse la sentencia de inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley 27785 a los hechos ocurridos con anterioridad, por cuanto en el proceso sancionador existe el principio de retroactividad benigna. Entonces, esta fue la primera ponencia que obtuvo mayoría. Esto es de que esta sentencia, no obstante que fue publicada el 24 de marzo del 2019, se aplica retroactivamente a favor de todos aquellos funcionarios que habían sido sancionados al amparo del artículo 46 de la ley 27785, la ley orgánica de la Contraloría General de la República de ese entonces. Durante ese interregno, durante esa vigencia normativa, se supone que todos los procedimientos administrativos y todas las sanciones aplicadas debían ser declaradas nulas, debían eliminarse por el efecto de retroactividad benigna. Y esta fue la ponencia en mayoría que logró el triunfo en ese pleno. Pero sucede, colegas, y les voy a explicar ahora, de que esa ponencia que acordaron los jueces superiores, la primera sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema a la cual yo me pertenezco, no está de acuerdo. Más bien está de acuerdo con la segunda ponencia perdedora. Miren, en los procesos en trámite sobre hechos ocurridos antes de la expedición de esta sentencia del Tribunal Constitucional, no cabe aplicación retroactiva, que deja sin efecto la regulación de las conductas infractoras del régimen de responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría, porque el propio Código Procesal Constitucional, en una norma expresa, señala que la sentencia de inconstitucionalidad se aplica para el futuro, a partir de al día siguiente de su publicación, hacia el futuro. No puede aplicarse retroactivamente. Entonces, ese es el punto de discordia. Y la primera sala a la cual yo pertenezco adoptó y hasta ahora está resolviendo
con el criterio perdedor. ¿No? Esas son pues las situaciones particulares que hay pues en el Poder Judicial, ¿no? Ustedes saben que el derecho no es, no funciona como en la matemática, pues no es uno más uno son dos. Sucede que hay criterios interpretativos, ¿no? Y que, claro, por supuesto que la idea es que la Corte Suprema sea la Corte de vértice que elimine la discusión y resuelva pues ya definitivamente con carácter de vinculante las controversias, ¿no? Y solo exista un solo criterio para evitar la falta de predictibilidad de las decisiones judiciales, porque lo que reclama el litigante, lo que reclama el- el abogado, la abogada que se dedica al litigio, abogados litigantes, es que haya uniformidad en la resolución de los casos. Y esto no es más que la aplicación de este principio de igualdad en la resolución de los casos judiciales. Casos parecidos debe aplicarse la misma regla interpretativa. No, no es admisible, es contrario a derecho, a la Constitución en su artículo 2.2, esto es igualdad ante la ley y en la ley, que todo justiciable tiene derecho a que se resuelva su caso conforme se resolvió el caso anterior, que son similares, ¿no? Entonces, a igual razón, igual derecho. Entonces, eso es lo que se reclama. Pero en este caso, como lo vuelvo a repetir, en estas sanciones aplicadas por la Contraloría y que por un tiempo determinado se eliminaron todas las sanciones a consecuencia de aplicarse una regla, el artículo 46 inconstitucional. Esto solamente rige, según el criterio de la primera sala, hacia el futuro, del 2019 en adelante, pero no retroactivamente. En cambio, el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral decía lo contrario, que sí se aplicaba retroactivamente a favor de todos aquellos que habían sido sancionados. Bien, entonces ahora pasamos al Pleno Jurisdiccional Nacional 2021. El tema 1 de este pleno señalaba lo siguiente. Se planteaba esta pregunta. ¿El trabajador de confianza que retorna a su puesto ordinario de labores tiene derecho a continuar percibiendo su remuneración habitual? Y este era, colegas, una discusión que se presentó en determinadas cortes superiores con relación a que varias empresas estaban despidiendo a su personal de confianza. Pero sucede de que lo hacían sin respetar un criterio jurisprudencial que ya viene del Tribunal Constitucional, esto es que el personal de confianza que ingresa como personal de confianza, sí, no tiene estabilidad laboral. En eso no hay discusión. Pero el personal de confianza que ingresó en un puesto de trabajo ordinario, como un trabajador común y corriente, ingresa a laborar y luego es promovido como trabajador de confianza, ese personal tiene derecho a la estabilidad laboral. El hecho de que haya sido promovido, haya sido eh, eh, elevado a un cargo jefatural, ese hecho no le invalida su derecho a la continuidad en el empleo, ya que terminada o perdida la confianza, terminado el ejercicio como personal de dirección o de confianza, en el cargo jefatural que se le encargó, debe retornar a su puesto ordinario de origen. Pero ¿cómo retorna? ¿Con la remuneración de su puesto ordinario de origen o con la remuneración de jefe? Esa era la discusión. Sucede pues que había una casación que señalaba si es que este trabajador ordinario que había sido promovido a trabajador de confianza o de dirección, y por un largo tiempo, por un largo periodo, me acuerdo que esa casación hacía referencia a un jefe en una empresa del Estado que había estado como 15 años como jefe.
Entonces la casación muy bien razonaba en el sentido de que, oiga, este trabajador ya ha construido su proyecto de vida sobre la base de un ingreso económico que corresponde a un jefe. Por tanto, si usted ya lo baja a su puesto inicial de trabajador ordinario, debe mantener esa remuneración del jefe. Inclusive en el régimen laboral público de la 276 también se ha previsto la bonificación personal al cargo. Cuando uno tiene, está desempeñando un cargo jefatural por más de 5 años, tiene derecho a que esa bonificación diferencial, esa diferencia remunerativa entre lo que es el ingreso como trabajador ordinario y lo que es como el del ingreso que uno percibe como jefe, esa diferencia se mantiene hasta que usted concluya su relación laboral, ¿no? Entonces, esa es la bonificación diferencial al cargo, y que el artículo 53 de la Decreto Legislativo 276, en su inciso B, señala pues con claridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, de eso se trata este tema uno, ¿no? Entonces, había un criterio de que si estuvo mucho tiempo desempeñando como jefe, al momento de retornar a su puesto de origen como trabajador común y corriente, debía mantener el sueldo de jefe. Y otra postura que decía no, que debía no obstante que haya estado 10, 20 años como jefe, retornar a su puesto ordinario con la remuneración y el nivel que corresponde a ese puesto ordinario. Entonces, el Pleno determinó que el trabajador de confianza que retorna a su puesto ordinario no tiene derecho a seguir percibiendo la remuneración habitual de cargo de confianza, sino de su puesto ordinario. El tema 2 trató la determinación de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y los requisitos para la percepción de los beneficios sociales en el supuesto de una jornada inferior a las 4 horas diarias. ¿Qué pasa con aquellos eh, beneficios sociales de la jornada part-time o el contrato a medio tiempo? Se acordó lo siguiente. La determinación de la existencia de un contrato a plazo indeterminado por naturalización de una contratación civil o modal no implica la realización de labores superiores a la jornada mínima para la percepción de un determinado beneficio social según exigencia normativa, puesto que no es posible confundir la naturaleza del vínculo laboral con el cumplimiento o satisfacción de los requisitos para la percepción de los beneficios sociales. Por lo tanto, la probanza de una jornada menor a 4 horas sí es razón suficiente para negar el disfrute de los derechos laborales correspondientes. Entonces, en concreto, colegas, los beneficios sociales que se otorgan de acuerdo a la jornada laboral corresponde parte que no quiere pagar, esto es el empleador, probar si es que laboraba más de 4 horas o menos de 4 horas. Porque en función a ello se va a establecer los beneficios sociales de un trabajador a part-time o a medio tiempo, o sea, que labora 3 horas con 59 minutos de manera diaria, o cuando trabaja 4 horas o más, 8 horas jornada ordinaria laboral. Entonces, esto es lo que definió este tema 2 para poder establecer debe de probarse el horario de trabajo que ha desempeñado el demandante o el demandado para efectos de establecer sus beneficios sociales. Retenciones legales. El juez puede disponer en ejecución de sentencia la retención de sumas vinculadas a obligaciones legales que no hayan sido objeto de pronunciamiento en la sentencia ni de controversia en el proceso. Esto también fue una vieja discusión, colegas, que recuerdo haber seguido una jurisprudencia sinuosa por parte de inclusive del propio Tribunal Constitucional, que señaló en un primer comienzo de que el principio de la autoridad de la cosa juzgada. Si la sentencia con autoridad de cosa juzgada decía que el empleador debe pagarle 30.000 soles al trabajador, esos 30.000 soles tiene que pagarle en efectivo, de manera directa. No puede descontar ninguna suma, por más que sea retenedor de impuestos, ¿no? Agente retenedor, no. La cosa juzgada dice 30.000 paga usted. No puede entrar a interpretar en ejecución de sentencia.
Pero luego el mismo Tribunal Constitucional cambió de criterio. El TC dijo eh, eh, que no se puede evadir impuestos, ¿no? Si de esos 30.000 soles hay un impuesto a la renta que tiene que pagar el trabajador, el demandante, el beneficiado tiene pues que el empleador cumplir su función de retenedor del impuesto a la renta o de aportes a AFP o de otro tipo de retención, pero de orden legal. No puede ser, ¿sí? No es admisible que se descuente, que se retenga en ejecución de sentencia una suma por pagar a favor del trabajador sin que exista una disposición de orden legal que autorice al empleador a efectuar esa retención. Entonces, esta fue la discusión y la mayoría fue pues de este criterio, ¿no? Los empleadores en ejecución de sentencia pueden disponer que se efectúen las retenciones de ley del mismo modo que efectúan la retención en las remuneraciones del trabajador, en cuanto son obligaciones derivadas de la ley y por tanto no se requiere de un proceso judicial para efectuar esta retención, pese a que no fue materia de debate en las instancias de mérito, ni fue ordenado en la sentencia de vista o en la sentencia de primera instancia, pero en ejecución de sentencia es posible esta retención. El tema 4 hace referencia a la aplicación del artículo 63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo en los procesos contenciosos administrativos. Miren lo que acordó este Pleno Jurisdiccional Nacional del 2021. El artículo 63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo no es aplicable en los procesos contenciosos administrativos cuando la sentencia se encuentra en ejecución y se calculan remuneraciones devengadas e intereses, en virtud del artículo 45 y 46 del Decreto Supremo 011-2019 de IUS. Establece el deber personal del cumplimiento y ejecución de la sentencia por la entidad demandada. Entonces, si nosotros vamos a la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Vamos a encontrar el artículo 63 que nos dice lo siguiente. La nueva ley procesal de trabajo, a ver, un momentito, ya. Entonces, acá tenemos el artículo 63, que me gustaría leerlo con ustedes para que puedan apreciar el sentido de la regla interpretativa que adoptó el Pleno del 2021 en esa oportunidad. Nos dice lo siguiente, este artículo 63, cálculo de derechos accesorios. Los derechos accesorios a los que se ejecutan como las remuneraciones devengadas y los intereses se liquidan por la parte vencedora, la cual solicita el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio de Trabajo. La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de 5 días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado deberá necesariamente presentar una liquidación alternativa. Entonces, este era el procedimiento del cálculo de derechos accesorios en ejecución de sentencia. Pero cuando se trata de procesos contenciosos administrativos, no es aplicable este artículo 63. Y esto es, por colegas, por lo siguiente, ¿no? Porque recordarán ustedes que ya se ha consolidado la jurisprudencia a partir de una reiterada sentencia del TC, que en los procesos contenciosos administrativos laborales, el Estado goza de privilegios en el pago de sus obligaciones eh, dinerarias que le debe al trabajador o a la trabajadora, al pensionista. Y señala el artículo 45 y 46 del texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, que en ejecución de sentencia tiene que establecerse un cronograma de pagos en función a los porcentajes
y de autorización presupuestal para cumplir con sentencias ejecutoriadas, sentencias firmes, y que no se aplica el artículo 63, ¿no? Que no es posible aplicar este artículo 63 de la nueva ley procesal de trabajo al proceso de contencioso administrativo, que se rige por sus propias reglas. Esto es lo que señaló este acuerdo plenario, que, por cierto, si nos ponemos a pensar, colegas, yo en realidad discrepo, ¿no? Discrepo porque si el Estado va a tener preferencias, beneficios, gollerías para cumplir con sus obligaciones, más bien es el Estado quien debe dar el ejemplo al resto de la ciudadanía de que cumple con sus obligaciones ordenadas por sentencia firme, con autoridad de cosa juzgada, al día siguiente que le requieren el pago, ¿no? Para eso debe ser una provisión presupuestal de las deudas que, de acuerdo a un informe legal, se pronostican que van a generarse en el futuro, de manera que ya yo con anticipación prevengo, establezco montos de dinero en función a lo que yo voy a perder en los juicios para honrar oportunamente. En fin, esto es lo que es importante mencionar. Luego tenemos el Pleno Jurisdiccional Nacional 2021, el tema 5. El carácter vinculantes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las pretensiones de indemnización por daños y perjuicios y su vinculación con los órganos jurisdiccionales laborales del Perú. Miren, este acuerdo que se produjo en el Pleno Jurisdiccional Nacional 2021 es porque aquí en Lima, sobre todo, y en otros distritos judiciales, a los trabajadores y trabajadoras que fueron cesados irregularmente durante el gobierno del ingeniero Fujimori, es decir, del año 90 al 2000, muchos trabajadores fueron cesados porque no pasaron evaluaciones o los invitaron a la renuncia, les dieron incentivos para que renuncien. Es decir, alegaron que esas renuncias no eran voluntarias sino coaccionadas, ¿no? Y que si aceptaron algún tipo de incentivo fue porque los amenazaban con despedirlos. Entonces, ganaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sentencia en la cual ordenaba su reposición, etcétera. Todo esto hizo que durante el gobierno del presidente Toledo se emitieran leyes para la reincorporación de estos trabajadores mediante la inscripción en un registro nacional de trabajadores cesados irregularmente, y si usted lograba ser calificado e inscrito en ese registro, tenía el derecho a la reposición en el empleo. Pero, ¿qué pasó durante todo ese tiempo que usted estuvo despedido? Bueno, pues durante todo ese tiempo despedido reclamaban esos trabajadores y trabajadoras que los indemnicen. Lucro cesante, daño emergente, daño moral, cantidades millonarias para indemnizar a esos trabajadores que fueron despedidos durante la década de gobierno del expresidente Fujimori. Entonces, al haber esas decisiones jurisprudenciales dispares, porque unos le daban, otros no le daban, decían, oiga, ya pues suficiente con su reposición. Además, la ley que ordena, que crea el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente, en ninguna parte dice que hay que indemnizarlos, ¿no? Y más bien, por el contrario, dice que la reposición y hasta 10 años para efectos pensionarios, o si optan por un pago único indemnizatorio, eso es todo lo que les corresponde, no les corresponde más. Pero habían otros órganos jurisdiccionales que sí le daban indemnizaciones importantes a estas personas que fueron cesados irregularmente durante el gobierno de Fujimori. Y la postura ganadora fue: se debe aplicar el control de convencionalidad sobre acciones indemnizatorias provenientes de impugnaciones de ceses colectivos ordenados por el Estado, por cuanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado sus criterios reconociendo un tipo de indemnización integral, lucro cesante, daño emergente y daño moral. Miren, colegas, este acuerdo plenario eh, del 2021 de los jueces superiores, por lo menos la primera sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema, no es de ese parecer, ¿no? Hay un juez superior que ahora es juez supremo provisional,
que ya había manifestado este criterio en su sala superior, pero ahora como está en la Corte Suprema, ha mantenido su criterio y se produce discordia, ¿no? Ese es el único que apoya esta posición y los cuatro restantes jueces supremos, dos de ellos titulares y dos de ellos provisionales, en la cual yo me incluyo, somos de la opinión que no se le debe otorgar este beneficio adicional de indemnización por el tiempo que no estuvo laborando a aquellos trabajadores cesados irregularmente durante la época de Fujimori. Bueno, argumentos, colegas, hay para los dos lados. No, no creo yo que ahí lo único que cabe nomás es respetar. Nadie dice que lo mío es mejor que lo tuyo. No, no, no cabe. Desde el punto de vista jurídico, cuando los criterios jurídicos, jurisdiccionales, tienen argumentos de ambos lados, lo único que cabe es respetar. Ahora, por supuesto que a los colegas les corresponde también el derecho a la crítica y las resoluciones judiciales, ¿no? Y pueden haber, pues, críticas para ambos lados. Ahora pasamos al Pleno Jurisdiccional Nacional del 2019, que trata precisamente de lo que estábamos hablando, otorgamiento y cálculo de lucro cesante y daño moral en el caso del despido. Miren, colegas, ustedes me imagino que pueden haber tenido ya varios casos, pero esto se da también en el régimen laboral público como en el régimen laboral privado. Sucede de que un trabajador viene elaborando con contrato de locación de servicios en una entidad del gobierno regional cuyo régimen laboral es de la 276, está trabajando con contrato de locación de servicios desnaturalizado porque en realidad, de acuerdo al principio de primacía de la realidad, lo que existe es una relación laboral y no una relación civil de locación de servicios. Viene elaborando más de un año y luego le hacen firmar un contrato administrativo de servicios. Entonces, esta persona es despedida en la práctica porque en el papel le van a decir, oiga, ya concluyó su contrato administrativo de servicios, por tanto, chao, muchas gracias por sus servicios, hasta luego. Momentito. Oiga, yo ya vengo elaborando más de un año con contrato de locación de servicios desnaturalizado. Tengo el amparo del artículo primero de la ley 24041 que me dice que si yo vengo prestando labores permanentes por más de un año, tengo derecho a la estabilidad laboral absoluta. Solo se me puede cesar por causa grave establecida en la ley y mediante un debido procedimiento disciplinario. No de otra manera. Igualmente también en el régimen laboral privado. Yo trabajo para una entidad pública, una entidad privada, en el régimen laboral privado, y me hacen firmar un contrato de locación de servicios, pero un contrato de servicios específicos, totalmente desnaturalizado, inválido, porque el contrato de servicios específicos se justifica, colegas, con contrato de trabajo modal, servicio específico, se justifica cuando la fuente es temporal. Si la fuente es permanente, no cabe pues llevar a cabo contratos modales, se desnaturalizan. Pero me dicen, oiga, ya terminó su servicio, ha trabajado como 3 años con contrato de trabajo de servicio específico y ya hasta aquí nomás, ¿no? Ya no, prescindimos de sus servicios. Oiga, pero usted me está despidiendo, pues, porque en realidad este contrato está desnaturalizado, no es un servicio temporal, sino permanente, vinculado a la actividad principal de la entidad pública o la entidad privada o la empresa privada, por tanto, tengo derecho a la reposición. Pero me han despedido el 31 de enero del 2023. Y luego de mi medida cautelar, mi demanda, el 31 de diciembre de 2026 recién me repone. Oiga, y cuando he pedido mi medida cautelar de reposición provisional, no me han aceptado. 2 años en la calle. Tienen que pagarme, pues, mi lucro cesante, todo lo que he dejado de ganar por estar despedido, mi daño emergente porque pedí un préstamo y no pude pagarlo, caí en morosidad.
me remataron mi vehículo que estaba de garantía, daño moral, he sufrido, me han causado pues una sensación de sufrimiento, de dolor por haber perdido el empleo, no poder alimentar a mis hijos, etcétera. Entonces, este Pleno Jurisdiccional Nacional del 2019, en el tema 1, otorgamiento y cálculo de lucros cesantes y daño moral en caso de despido, estableció reglas y criterios que es importante conocer, colegas. Cuando ustedes tengan que desarrollar una demanda al respecto, tienen que eh, aplicar este subtema 1 sobre otorgamiento y cálculo de lucros cesantes en caso de despido arbitrario, fraudulento, incausado, un despido inconstitucional, ilegal, tienen que aplicar estos criterios. Vamos a la lectura. En las pretensiones indemnizatorias derivadas de un despido inconstitucional, incausado o fraudulento, declarado judicialmente como tales, el daño patrimonial invocado a título de lucro cesante debe ser entendido como todos los ingresos dejados de percibir como consecuencia directa e inmediata del despido, y no como las remuneraciones dejadas de percibir y cuya existencia real y objetiva deberán ser acreditadas a fin de determinar la cuantificación que sustentará en un parámetro temporal referido al tiempo de duración del cese. Un parámetro cuantitativo referido al importe de los ingresos ciertos que hubiera dejado de percibir y cualquier otra circunstancia que tuviera incidencia directa en dicha cuantificación, deduciéndose los ingresos que hubiese obtenido el demandante por servicios realizados en dicho periodo de cese y los gastos que hubiera efectuado en el caso de continuar laborando para la obtención de su remuneración. Esto quiere decir, colegas, que si yo he estado despedido, puedo pedir el lucro cesante, pero si me he puesto a trabajar durante ese tiempo en la cual he estado despedido, entonces esos ingresos obtenidos durante el trabajo que he realizado tienen que detraerse del lucro cesante. O sea, no me puede, como que no puedo percibir doble ingreso, ¿no? Uno por el trabajo que he estado realizando y el otro por el lucro cesante. Claro, esta, esta regla interpretativa es discutible, colegas, ¿ah? Yo particularmente no estoy de acuerdo, porque eso sería pues como que el propio trabajador se autoindemniza, la autoindemnización del trabajador. O sea, el hecho de que vaya y salga a trabajar es pues la función vital de todo ser humano de ganarse el pan de cada día, pero nada impide de que el empleador eh, abusivo que me ha despedido injustamente, arbitraria o fraudulentamente, tenga que pagar pues, ¿no? El daño que me ha causado mediante los conceptos de lucro cesante, si fuese el caso el daño emergente y finalmente el daño moral. Entonces, ahora, aquí están ya las reglas interpretativas establecidas en el pleno jurisdiccional, estemos o no de acuerdo, tenemos que aplicarlas, pero la argumentación de que el trabajador laboró durante el tiempo que estuvo despedido y la probanza del mismo le corresponde ¿a quién? A la demanda. La parte demandada tendría que decir, ¿no? Que este señor ha trabajado en tal institución, por tanto, detráigase esa cantidad, y acá están las pruebas, acá están las boletas, acá está, pida la exhibición de planillas, y con eso acredito de que el señor ha trabajado en salud cuando fue despedido de la Dirección Regional de Transportes, ¿no? Entonces se está pidiendo que se le indemnice por el tiempo que estuvo despedido en la Dirección Regional de Transportes, pero le traiga, señor juez, los ingresos que ha obtenido cuando laboró para esa salud por ese tiempo en la cual estuvo despedido. Entonces, ese tema ya es una cuestión de probanza que le corresponde a quien alega ese hecho. Ahora, el otro tema interesante en este acuerdo es el siguiente. Nunca reclamemos el lucro cesante como remuneraciones caídas, como remuneraciones dejadas de percibir, porque de lo contrario estaríamos retornando a ese criterio antiguo en la que se pagaban las remuneraciones dejadas de percibir durante los meses y días que una persona estuvo despedida. Eh,
El lucro cesante son las ganancias dejadas de percibir, por tanto, estos ingresos podríamos tomarlos como un parámetro versus el tiempo, pero no plantearlas como remuneraciones caídas, sino como ganancia, ingresos dejados de percibir, que en función al tiempo, a los meses y días en la cual estuvo despedido el trabajador y lo que dejó de ganar por ese tiempo. Entonces, esa sería, diríamos, el criterio cuantificador de este tipo de daño. Nos referimos al lucro cesante. Bien, colegas, vamos a hacer aquí un paréntesis, un descanso de 5 minutos y retornamos a las 9 con el subtema 2 respecto al otorgamiento y cálculo del daño moral. Estamos tratando los plenos jurisdiccionales nacionales laborales. En cuanto al Pleno Jurisdiccional Nacional 2019, el subtema 2, otorgamiento y cálculo del daño moral en caso de despido. En las pretensiones indemnizatorias derivadas de un despido inconstitucional incausado, fraudulento o arbitrario declarados judicialmente como tales, el daño extrapatrimonial invocado a título de daño moral, que comprende además el daño a la persona y otros similares, no cabe presumir la existencia del daño moral y su existencia deberá ser acreditada ya sea con medios probatorios directos o indirectos. Salvo los casos en los que además de vulnerarse el derecho al trabajo, también se hubiera vulnerado otros derechos fundamentales como el honor, la dignidad u otros derechos de la personalidad, en cuyo caso deberá presumirse el daño moral. Sin embargo, la cuantificación deberá sustentarse en la prueba aportada o en la invocación de determinados parámetros o criterios y solo en ausencia de ellos podrá acudirse a la valoración equitativa conforme al artículo 1332 del Código Civil. Esto merece una breve explicación, colegas. En primer lugar, si ustedes leen con cuidado esta conclusión que se adoptó por mayoría en el Pleno Constitucional Nacional del 2019, van a encontrar una contradicción intrínseca, ¿no? Se dice que no se puede presumir el daño moral, por un lado, y por otro lado dice que sí se puede presumir el daño moral cuando se afecta un derecho fundamental. Pero, colegas, todo despido causa una vulneración al derecho fundamental a la dignidad. La dignidad queda estropeada con un despido incausado, fraudulento, ¿no? Inmotivado, etcétera. Entonces, si todo despido arbitrario, inconstitucional, ilegal, fraudulento, incausado, afecta el derecho a la dignidad del trabajador y la trabajadora, en consecuencia, podemos presumir el daño moral. La presunción, colegas, es considerado en el Código Procesal Civil como un sucedáneo probatorio. Porque si ustedes se van al capítulo de los sucedáneos probatorios en el Código Procesal Civil, van a encontrar ahí que son tres los sucedáneos probatorios: el indicio, la presunción y la ficción. El indicio, como ustedes saben, no es una prueba, sino cuando un conjunto de indicios concurrentes, que no se contradigan entre ellos, que todos tienen una orientación que permiten establecer cuándo se produce un hecho base, y a consecuencia de este hecho base podemos inferir, podemos inducir la existencia de un hecho consecuencia que no podemos probar con prueba directa. Los indicios, en cambio, son elementos objetivos que se acreditan con prueba directa. Entonces, en realidad lo que es el daño moral sucede, colegas, es que nadie puede probar el daño moral con prueba directa. Nadie puede abrirle el cerebro a una persona y ver la intensidad del dolor que ha causado un despido fraudulento a esta persona. El daño moral se prueba con prueba indirecta, con prueba por indicios, o lo que ha
denominado el Código Procesal Civil como presunción judicial. Entonces, esta argumentación que tiene este Pleno Jurisdiccional Nacional del 2019 en cuanto al cálculo del daño moral no es feliz. Pero sí puede muy bien establecerse de que es posible presumir el daño moral porque todo despido causa la afectación al derecho fundamental a la dignidad. Y por tanto, podemos recurrir a una valoración equitativa conforme al artículo 1332 del Código Civil, que nos dice que cuando no podemos probar un determinado daño, el juez puede realizar una valoración equitativa para establecer el monto, ¿no? Y esto es lo que sucede con el daño moral. Y ahí sí se produce, pues, como ustedes saben, colega, una disparidad de montos increíble, pues, en el Poder Judicial, ¿no? Para unos, un despido es 1.000 soles, para otros 5.000, para otros es 30.000, inclusive hay un caso que yo conozco, que a un ex juez lo repusieron y pidió daño moral por 1.000.000 de soles y le dieron el 1.000.000 de soles, ¿no? En fin, esto todavía está pendiente de que la jurisprudencia establezca criterios por parte de la Corte Superior de Justicia de Junín, inclusive el suscrito, el que habla, ha desarrollado criterios que el juez debe de seguir para cuantificar el daño moral, porque es muy distinto el dolor que puede sufrir un trabajador que es soltero, que pierde el empleo, que uno que tiene pues 4 hijos y una esposa que mantener. Un criterio, por ejemplo, de valoración que nos permite establecer un daño moral superior en un monto más importante que le podrías otorgar al soltero. Ahí, por ejemplo, ¿no? Con relación a la carga familiar. Otro criterio, por el tiempo, pues es muy distinto que yo esté despedido 3, 4 meses y logre la reposición, que esté pues un año y medio. También el daño moral puede muy bien cuantificarse en función a la remuneración, pues. Porque yo me despiden y yo ganaba una remuneración mínima vital, 1.050 soles. Pero a este otro lo despiden y ganaba 8.000 soles. ¿A quién le duele más? Al que ganaba 8.000 soles. También la edad, pues. Que me despidan cuando yo tenga 50 años, para mí va a ser mucho más difícil recolocarme en el mercado de trabajo. Muy distinto que me despidan cuando yo tenía eh, solo 4 meses de empleo, ¿no? Entonces, esos son los criterios que debe de argumentar el juez. O sea, el juez no puede establecer un monto por daño moral sin motivación. Eso está prohibido, ¿no? Tiene que motivar, tiene que dar razones, argumentos por las cuales le da a uno 100, al otro le da 200, al otro le da 300. Bien, ahora pasamos al tema 4, exigencia del acta de conciliación al empleador demandante en los procesos de indemnización por daños y perjuicios. Aquí se ha establecido en este tema 4 que no resulta exigible el acta de conciliación al empleador demandante en los procesos de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil contractual, ¿no? Como recordarán ustedes que hay en el proceso civil sobre todo, hay exigencia de una conciliación extrajudicial, pero que en materia laboral, cuando el trabajador le causa un daño patrimonial al empleador, este empleador puede recurrir directamente al Poder Judicial y no necesita que previamente recurra a un centro de conciliación para ver si es que el trabajador le paga o no. El tema 5, homologación del bono jurisdiccional entre el personal jurisdiccional y el personal administrativo del Poder Judicial, también es importante. Sí corresponde homologar el bono por función jurisdiccional entre el personal jurisdiccional y el personal administrativo del Poder Judicial. Miren, colegas, ustedes que eh, tienen que llevar adelante, ¿no? Patrocinar trabajadores, trabajadoras. Miren, en el Poder Judicial van a tener un montón de clientes, desde los jueces hasta los trabajadores jurisdiccionales, administrativos, porque lamentablemente hay una problemática de las remuneraciones, tanto en los jueces como en el personal jurisdiccional,
y administrativa. Yo le he pasado un artículo a Henry sobre las remuneraciones de los jueces en el Poder Judicial, en la que desarrollo la problemática, pero también la propuesta de solución eh, a este aspecto litigioso que está llevando a que muchos trabajadores del Poder Judicial, de la Fiscalía, magistrados, auxiliares jurisdiccionales y administrativos tengan que demandar al Poder Judicial, ¿no? Es lamentable decirlo, pero a veces sucede pues que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Entonces, ahí colegas van a tener muchos clientes futuros de repente para enfrentar estas injusticias que están sufriendo los magistrados y personal jurisdiccional y administrativo respecto a sus remuneraciones con relación al bono por función jurisdiccional, los gastos operativos, la homologación con los sueldos de los supremos, etcétera. Ahora pasamos al Pleno Jurisdiccional Nacional del 2018. El tema 1 nos habla de la imprescriptibilidad de las acciones de obligación de dar suma de dinero por aportes previsionales iniciadas por la AFP. Y esto, colegas, es algo que no sé si ustedes han tenido casos de empresas, de pequeños empresarios, microempresarios, que le tocan la puerta, le dicen, señor abogado, abogada, me ha llegado una demanda de la AFP millonaria, que no he pagado la AFP, pero yo, esos trabajadores yo nunca lo he tenido en mi planilla, pero me están reclamando por algo que no tengo, es decir, o me están reclamando una cantidad mayor a lo que yo en realidad debía. Entonces, hay un periodo de prescripción, ¿no? Como todos sabemos, las deudas prescriben, no pueden ser imprescriptibles, pero aquí el Pleno del 2018 acordó pues que no prescriben las acciones de obligaciones de dar suma de dinero de los aportes previsionales iniciados en la AFP, porque como se trata de pensiones, entonces como las pensiones son imprescriptibles ya establecidas por el Tribunal Constitucional, entonces no prescribirían. O sea, si algún cliente suyo, empresario, pequeño, microempresario, debe la AFP, esa deuda va a seguir siendo reclamada por mucho tiempo. Actuación de medios probatorios en segunda instancia. Esto es interesante, colegas, sobre todo que ustedes que litigan. El Pleno Jurisdiccional Nacional 2018 desarrolló este tema interesante, ¿no? En la que acordó lo siguiente. De manera excepcional, es posible incorporar y valorar un medio probatorio extemporáneo. El artículo 21 de la nueva Ley Procesal de Trabajo no debe ser interpretada de manera cerrada y restrictiva, por lo contrario afectaría el principio de veracidad y la justicia que deben prevalecer, pues el proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para el logro de los fines de la administración de justicia. Esto es, colegas, que cuántas veces y es así, pues estamos, sobre todo aquellos que asesoran a trabajadores, ¿no? Los trabajadores, trabajadoras ya perdieron el empleo, pero de repente ellos no están pues acostumbrados a llevar un archivo de todos sus documentos, etcétera, se les pierde, los traspapelan, ya usted presentó la demanda de beneficios sociales y ya salió la sentencia en primera instancia y le niegan por falta de pruebas tal beneficio, pero luego por ahí aparece el trabajador trayéndole una boleta, oiga, ¿sabe qué? Luego de buscar un montón de papeles encontré esto. Pero ya pues ya es extemporáneo, pues yo las pruebas tengo que presentarlo en los actos postulatorios, conjuntamente con la demanda, o si usted asesora al empresario, al momento de contestar la demanda, todos los documentos que se han generado con anterioridad a los actos postulatorios presentados con posterioridad de iniciado el proceso ya son extemporáneos, ya no valen. Pero sí puedo pedirle al juez, o inclusive hasta en segunda instancia, al colegiado, que los actúe como pruebas de oficio, que los incorpore como pruebas de oficio. Por eso que la conclusión plenaria señaló que es posible incorporar y valorar un medio probatorio extemporáneo en segunda instancia. Pero ustedes van a decir, pero doctor, ¿cómo es eso que en segunda instancia, o sea, se estaría valorando la prueba en una sola instancia? ¿Y es que acaso no tenemos derecho a la pluralidad de instancias, a las dos instancias? Claro, pues, pero estamos, colegas,
frente a una pretensión de carácter alimentario. Y por eso mismo, por el carácter alimentario, merece pues un proceso expeditivo, inmediato, rápido, ágil, que resuelva prontamente la pretensión, porque se trata del pan de cada día. Entonces, de este modo, los jueces superiores de ese entonces llegaron a esta conclusión de que es posible actuar prueba de oficios en segunda instancia, no obstante que son extemporáneas. ¿Es posible actuar pruebas de oficio en segunda instancia? También ya hemos respondido que es posible, de manera que no hay ningún problema. Acá se trató de la indemnización por lucro cesante de daño moral en caso de despido incausado y fraudulento, indemnización de lucro cesante. ¿Cómo se determina el lucro cesante? ¿No? Esto, en el 2018, colegas, ya se había establecido que el lucro cesante se debe equiparar a las remuneraciones dejadas de percibir, pero la, la, el, el Pleno Jurisdiccional del 2019 corrige este acuerdo plenario y le pone un montón de criterios adicionales, como que se descuenta los ingresos que haya percibido en otro trabajo, que haya conseguido el que fue despedido durante el tiempo que estuvo despedido, se detraen de los lucros cesantes, etcétera. En fin, se hizo mucho más engorroso liquidar los lucros cesantes. En cambio, la conclusión plenaria del 2018 fue mucho más claro, preciso, decir, oiga, dejaste de pagar tanto, eso paga, ¿no? En el daño moral también se estableció que es posible presumir. Pasamos entonces rápidamente a la suspensión del plazo por la huelga de los trabajadores del Poder Judicial. En efecto, como ustedes saben, hay plazos de caducidad y plazos de prescripción. Entonces, tanto para interponer acciones judiciales, plazo de caducidad, como también para interponer demandas de beneficios sociales, ¿no? Hay un plazo de prescripción de 4 años en el régimen laboral privado para interponer demandas de beneficios sociales, y en el régimen laboral público hay un plazo de 10 años, ¿no? Porque ahí aplica el artículo 2001 del Código Civil respecto al numeral 1 relacionado con la acción personal, porque en la sistemática jurídica del país no existe una norma que establezca el plazo de prescripción de las deudas laborales en el régimen laboral público. Entonces, eso hace de que la prescripción corra a 10 años. Pero también tenemos el plazo de caducidad. Por ejemplo, si hay su patrocinado trabaja para el gobierno regional o como empleado para la municipalidad de Pucallpa y lo despiden y es una actuación material, tiene usted que interponer su demanda. Hay un plazo de caducidad, colega, de 3 meses. Desde el momento en el cual usted tiene ya la copia certificada de la denuncia policial por despido incausado, arbitrario, fraudulento, ilegal, ¿no? En empleados, ¿ah? Que va usted a pedir su incorporación como protegido por el artículo 1 de la 24041 en el régimen laboral público, entonces tiene 3 meses. Se le pasa los 3 meses el plazo de caducidad, ya no puede pedir reposición, pues. ¿Mm? Lo único que le queda es pedir beneficios sociales, nada más. O indemnización, si fuese también el caso. Entonces, ¿qué sucede que si se declara un periodo de huelga de los trabajadores del Poder Judicial, interrumpen o suspenden el plazo de caducidad, el plazo de prescripción? En este acuerdo plenario se ha llegado a la conclusión de que suspende el plazo prescriptorio y el plazo de caducidad, suspende. Esto es de que se ha iniciado el plazo prescriptorio de caducidad, entra la huelga, se suspende, no se cuenta todo el tiempo que duró la huelga y se reinicia el cómputo al día siguiente, ¿no? Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en consideración, colegas, al momento de que tenga que computar plazos de caducidad y prescripción de la acción
cuando en el interregno se ha producido alguna paralización o huelga que ha interrumpido la posibilidad de que usted acuda al Poder Judicial, porque el Poder Judicial estaba cerrado, ¿no? Con un piquete de huelguistas ahí, ¿no? En fin. Bien, ahora pasamos, colegas, a la vía procedimental en caso de procesos de indemnización por daños y perjuicios de trabajadores públicos del régimen laboral público. ¿Cuál es la vía procedimental para que los trabajadores del régimen público demanden indemnización por daños y perjuicios como pretensión única? Aquí también se ha presentado un montón de problemas interpretativos, colegas, que es importante que ustedes tengan en consideración, porque ¿qué hace usted si presenta su demanda en el contencioso administrativo? Oiga, pero este es empleado, por tanto, le corresponde en el régimen laboral público. Voy a pedir indemnización por daños y perjuicios porque ha sido despedido injustamente, lo presento en el proceso contencioso administrativo laboral y me dicen que no, improcedente tu demanda, vaya usted a reclamar ante el juez de la nueva ley procesal de trabajo. Pero usted va a decir, pero oiga, la nueva ley procesal de trabajo conoce de casos de trabajadores del régimen laboral privado. ¿Yo qué hago ahí? Mi patrocinado no es obrero, es empleado municipal. Bien, colegas, les explico qué es lo que ha pasado acá. Miren, si ustedes van al artículo 5, numeral 5 del texto único ordenado que regula la ley del proceso contencioso administrativo, van a encontrar que la pretensión indemnizatoria se plantea de manera accesoria a una pretensión principal. Lamentablemente, este texto único ordenado se olvidó de considerar la posibilidad de que se pueda plantear la pretensión indemnizatoria como pretensión única. Y no hay un artículo que permita demandar como pretensión única en el proceso contencioso administrativo una pretensión indemnizatoria. Entonces, frente a esa falta de apertura de la competencia para el juez contencioso administrativo laboral que conozca la pretensión indemnizatoria como única, es que se le abrió la vía en la nueva ley procesal de trabajo a todos los empleados del régimen laboral público de la 276, los protegió por el artículo 1 de la 24041, los trabajadores del régimen CASA, etcétera, todos los que plantean indemnización por lucro cesante, daño moral, daño emergente, como pretensión única, van al juez de la nueva ley procesal del trabajo. Ellos son los competentes para conocer ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que tener en consideración, colegas, al momento de que vayan a preparar una demanda por indemnización por daños y perjuicios de un empleado del régimen laboral público y deben de interponerlo ante el juez de trabajo de la nueva ley procesal de trabajo. Acá también viene un tema interesante, colegas, ya de aspecto procesal, la modificación de la demanda en audiencia de juzgamiento. ¿Se puede modificar la demanda en audiencia de juzgamiento? Acá hay criterios dispares, ¿ah? Miren lo que señala este tema 3 del Pleno del 2018. No se puede modificar la demanda de audiencia de juzgamiento de conformidad con el artículo 428 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, pero excepcionalmente se pueden efectuar precisiones o aclaraciones respecto de una pretensión en tanto no altere sustancialmente. Por ejemplo, yo tengo en mi estudio jurídico, me visita un trabajador de la Municipalidad de Pucallpa, me dice, ¿sabe qué, señor abogado? He venido laborando para la Municipalidad de Pucallpa como auxiliar de oficina. He trabajado 1 año y medio con contrato de locación de servicio, cuando en realidad hacía labores permanentes para la Dirección de Desarrollo Económico. Y luego
me hicieron firmar un CAS, me dijeron que ya el CAS terminó por 6 meses, y me dijeron hasta aquí nomás, chao. ¿No? Entonces, eh, lo que yo quiero es que, pero luego la municipalidad me volvió a contratar a los 3 días y felizmente que ya hasta ahora estoy trabajando. Entonces, como ya una oportunidad me dijeron chao, pues me tuvieron 3 días en ascuas, me repusieron, ellos voluntariamente me hicieron firmar otro contrato CAS, actualmente vengo laborando, pero yo no quiero ya estar en esa situación de que me puedan decir hasta aquí nomás. Así que le pido por favor que presente una demanda en la que se reconozca que toda esa relación laboral que he tenido es una relación laboral a plazo indeterminado en el régimen laboral público protegido por el artículo 1 de la 24041 y por tanto ese CAS que me han hecho firmar es inválido y que encubre una relación laboral a plazo indeterminado. Quiero que me presente una demanda de reconocimiento de relación laboral. Adicionalmente, beneficios sociales porque no me pagaron aguinaldo, no me han dado vacaciones, no me han pagado escolaridad. Entonces, por favor, a ver, presénteme una demanda. Ya usted prepara la demanda, lo interpone, ya muy bien, pero en el interín, una vez que se toman conocimiento de que este trabajador ha demandado a la municipalidad, le dicen, oiga, como represalia, aquí nomás su contrato CAS, hasta luego, y lo despiden. Colegas, la realidad ha hecho de que se varíe la pretensión, ¿sí o no? Yo pedí, cuando estaba trabajando para la municipalidad, reconocimiento de relación laboral, pero ahora ya tendría que variar mi demanda a reposición en el trabajo, porque ya estoy, antes de la audiencia ya me han despedido. ¿Es posible esto? Según este pleno, no es posible, porque solamente se puede en audiencia de juzgamiento hacer algunas precisiones o aclaraciones respecto de una pretensión en tanto no altere sustancialmente. Es decir, que tendrías que pedir como que archiven ese caso e interponer nuevamente una demanda de reposición, ¿no? Entonces, eso es, colegas, lo que estaría eh, en cuestión aquí. En cambio, hay otro criterio que es saludable, colegas, que ya viene inclusive con una aprobación de un pleno anterior, que el juez muy bien puede disponer que se modifique la pretensión, pues, ¿no? Yo inicié mi demanda para reconocimiento de relación laboral, pero en el interín me despiden, inmediatamente le pido al juez, señor juez, varíe mi pretensión de reconocimiento de relación laboral a reposición, porque ahorita lo que me urge es que me repongan en el trabajo y no voy a tener que presentar otra demanda. ¿Para qué? Pues, puedo muy bien aquí una acumulación de pretensiones, también agrego reposición. Entonces, eso es lo que este pleno lamentablemente coacta, pero yo conozco de muchos jueces que no hacen caso a este pleno y que muy bien eh, 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 aceptan la acumulación sucesiva de pretensiones. También aquí tienes tú la pretensión de reconocimiento de la relación laboral y beneficios sociales, le agrego reposición y ordeno a la parte demandada que prepare su contestación de demanda respecto a esa nueva pretensión de reposición y continúo con el proceso. Hay varios jueces que mantienen ese criterio, ¿ah? Y luego el tema 4, los choferes de vehículos de transporte interprovincial público y el de pago de horas extras. Este es un tema, colegas, que hemos podido apreciar en la actividad jurisprudencial bastante recurrente. Y es un problema porque ¿cómo les están pagando a los choferes interprovinciales? Recordarán ustedes que lamentablemente hay mucha informalidad en el transporte interprovincial, ¿no? Los amigos de Pucallpa sufren también en la problemática del transporte informal, como sufren los huancaínos, los ayacuchanos o los cusqueños. ¿Qué sucede? Que son empresas informales, ¿no? En la cual tienen choferes que les pagan colegas por vuelta, por viaje. O sea, 100 soles
tu viaje de Pucallpa a Tingo María, ¿no? Entonces ellos por dupletear pues hacen doble ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, de Huancayo a Lima son 8 horas, pero por ganarse más, ya de regreso también ya son 200 soles, pero son 16 horas de viaje, pues se duermen y terminan cayendo al precipicio del río Rímago, del Mantaro, entonces, colegas, es pues terrible de tomar conocimiento, pues que el chofer se durmió y terminó chocando contra otro auto, murieron 20 pasajeros, 10 pasajeros, se cayó al río, terminaron desaparecidos tantas personas. Eso por la problemática de que no hay pues un debido régimen laboral en los choferes de vehículos de transporte interprovincial público. Y este pleno trató de, en algún modo, resolver las horas extras de ellos. Se planteó la siguiente pregunta. ¿Los choferes de vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros tienen derecho al pago de horas extras? Miren lo que respondió el pleno. Los choferes de vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros con servicios intermitentes de conformidad con lo prescrito en el artículo 5 de este decreto supremo, sí les corresponde el pago de horas extras cuando están a disposición del empleador por más de 12 horas en promedio diario semanal, según el precepto constitucional consagrado en el artículo 23 y 25 del Código de la Constitución Política del Estado. Entonces, se les reconoce bajo estas condiciones laborales a los choferes del transporte interprovincial público pago de horas extras. De esa manera, pues que le mejoren su remuneración, ¿no? Bien, ahora pasamos al Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2016. Es interesante este tema 1. Miren lo que trata. Esta es la pregunta problemática. En el caso del despido de un trabajador público sujeto al régimen laboral privado, con contrato laboral a plazo indeterminado, cuya condición ha sido declarada mediante sentencia judicial firme y que ha sido repuesto en cumplimiento de dicha sentencia, resulta de aplicación el precedente 5057-2013 PATC Junín caso Huatuco. ¿Mm? Entonces, el Pleno en el 2016 acordó lo siguiente. No debe aplicarse el presente Huatuco al trabajador público sujeto al régimen laboral privado, con contrato laboral a plazo indeterminado, cuya condición ha sido declarada mediante sentencia judicial firme y que ha sido supuesto de cumplimiento de dicha sentencia porque se está ante un supuesto distinto del requisito de concurso público que exige dicho precedente y se viola el principio de la cosa juzgada. Miren, colegas, esto ya ha sido definido en un pleno supremo laboral, ¿no? En el segundo pleno supremo laboral, que también he pasado las diapositivas a nuestro amigo Henry, que también se los va a compartir ustedes, ¿no? Pero ya por lo menos miren cómo las corrientes jurisprudenciales se van construyendo desde los jueces superiores para que luego los jueces supremos vayan perfilando también la jurisprudencia ya final, ¿no? Que de cierre de discusión, de debate, como es la Corte Suprema, que unifica la jurisprudencia. Entonces, en ese sentido, si hay una orden judicial de reposición con autoridad de cosa juzgada, no le vas a aplicar al presidente Huatuco, pues no. ¿No? El presidente Huatuco es cuando recién demanda su reposición, ahí sí aplica, pero si ya hay una sentencia con autoridad de cosa juzgada que ordena la reposición y no se ha debatido el tema del pleno del presidente Huatuco, o es anterior al presidente Huatuco, corresponde aplicar la autoridad de la cosa juzgada. A eso se refirió este acuerdo plenario, que es importante conocerlo porque pueden presentarse casos al respecto. Bien, aquí es interesante el tema 3 del Pleno Nacional Laboral 2016 respecto a la prueba para efectos del pago de los beneficios sociales. Recuerden, colegas, que hay bastantes demandas, ¿no? Muchos clientes ustedes, potenciales podrían tener
porque eso es lo primero que se violenta en cuanto al pago de los beneficios sociales, sea en el sector público o en el sector privado, o le liquidan los beneficios sociales de menos, ¿no? Entonces tienen que recurrir a un abogado, una abogada para que le presente la demanda al empleador y le pague por completo, ¿no? Entonces aquí esta conclusión plenaria hace referencia al medio de prueba para los beneficios sociales. La prueba documental de contenido económico o sobre registros diversos vinculados a pretensiones sobre pago de beneficios sociales, sea como prueba ofrecida por la propia parte o en relación a la exhibicional ofrecida por la contraparte, se presenta por la parte demandada al contestar la demanda en formato digital y debidamente sistematizado y organizada en carpetas. Entonces, cuando usted pida la exhibición de las planillas a la parte demandada, señor juez, ordene usted que exhiba las planillas, pero en formato digital, debidamente sistematizada y organizada en carpetas, mes por mes, ¿no? Aquí está la conclusión plenaria del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2016, que por favor le agradeceré, ordene que la demandada cumpla con presentar las planillas, ¿no? Mes por mes en carpetas separadas, de manera que esas planillas electrónicas puedan ser revisadas por usted o por el perito o el revisor de planillas que usted disponga, porque la información está organizada. Esa es la obligación de la demandada. No me puede presentar la información mezclada, ¿no? Abigarrada, sin ningún tipo de orden, por lo menos cronológico, ¿no? Entonces, esto es importante, colegas, que ustedes hagan mención al momento en que piden la actuación de la prueba documental para efectos de acreditar beneficios sociales. Bien, acá también es un tema ya rapidito para decirles, no vamos a pasar ya con mayor rapidez todos estos temas porque queremos entrar también a los plenos supremos, ¿no? Laborales. Con esto concluimos rápidamente, colegas, en cuanto a las empresas tercerizadoras e intermediadoras, que precisamente hemos explicado en la clase anterior. Como ustedes saben, estas empresas intermediadoras y tercerizadoras no pocas veces son las que causan la violación de los derechos fundamentales, beneficios sociales, de estabilidad laboral, etcétera, de trabajadores. Entonces, cuando usted demanda a la empresa principal para efecto de que se declare judicialmente la desnaturalización del contrato de tercerización o de intermediación, y como tiene relación con el litigio, estas empresas tercerizadoras e intermediadoras, la conclusión plenaria fue que sí existen razones técnicas procesales para la participación de estas empresas, según sea el supuesto en los casos en los que se invoca la demanda, en la demanda que la empresa usuaria es empleadora. Entonces, usted tiene que no solamente demandar a la empresa usuaria, a la empresa principal, sino también tiene que demandar a la empresa intermediadora o tercerizadora para que ejerza su derecho de defensa, ¿no? ¿No? Entonces, ese fue el acuerdo en este pleno de 2016. Muy bien, colegas, ahora vamos a dejar de compartir estas diapositivas para ahora presentarles los plenos supremos. Aquí está la diapositiva de los plenos supremos, ¿no? Comenzamos con la primera diapositiva. Bien, los plenos supremos, colegas, y es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Una cosa son plenos jurisdiccionales supremos y otra cosa es el pleno casatorio laboral. El pleno jurisdiccional supremo o acuerdo plenario supremo es para establecer reglas interpretativas de manera general, sin relación a un caso concreto. En cambio, en el pleno casatorio laboral, de acuerdo a la nueva ley procesal de trabajo, es cuando sobre un caso concreto la Corte Suprema va a establecer reglas interpretativas. Y hasta ahora, colegas, aunque no parezca, pero es verdad, no existe ningún pleno casatorio laboral en la nueva ley procesal de trabajo que se haya expedido.
Fíjense, ya han pasado ya, eh, eh, estamos hablando de 14 años de la vigencia de la nueva ley procesal de trabajo, progresiva, por cierto, pero que hasta ahora no hay ningún pleno casatorio laboral. El año pasado, la segunda y cuarta sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema que conoce sobre el caso de la nueva ley procesal de trabajo, la ley 2949/7, realizó un pleno casatorio sobre los obreros municipales, si estos pueden ser contratados o no mediante contratos administrativos de servicios. Porque por un lado, servir, son de la opinión de que es posible la celebración de contratos administrativos de servicios de los obreros municipales. En cambio, el Poder Judicial, hasta ahora, la tendencia mayoritaria es que no es posible. Pero como ha surgido criterios de que también sería posible para algunos jueces supremos, es que se llevó adelante este pleno casatorio laboral que todavía no se emite, está pendiente de resolución. Vamos a ver qué dice la Corte Suprema respecto a este tema peliagudo. Bien, aquí es importante, colegas, señalar el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue modificado por la Ley 31.591 del 26 de octubre del 2023, en la que le agrega el carácter vinculante, porque antes no tenían los plenos jurisdiccionales supremos ese carácter vinculante. En cambio, ahora sí lo tienen con esta modificación, ¿no? Los jueces de las salas especializadas de la Corte Suprema pueden reunirse y aprobar, por mayoría absoluta, reglas interpretativas que serán de obligatorio cumplimiento, invocadas por los magistrados de todas las instancias judiciales. Vamos a ponerlo esto en rojo, colega, para que pueda destacarse, ¿no? ¿No? Este tema del carácter vinculante que ahora tienen los plenos eh, jurisdiccionales supremos, ¿no? Que antes no lo tenían. Entonces, si algún magistrado quiere desvincularse de estos acuerdos plenarios supremos, tendría pues que desarrollar una argumentación reforzada. Si no lo cita, pasa por alto, estaría cometiendo una infracción disciplinaria, estaría causando que le puedan abrir proceso administrativo disciplinario en la actual, ahora denominada, lo que antes era la OCMA, ahora pues es la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y que muy bien pueden sancionar al magistrado que no cita los plenos, que no desarrolla una argumentación reforzada para desvincularse de ellos. Bien, colegas, vamos a la nueva ley procesal de trabajo en el artículo 40 también habla del precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la cual señala pues eh, que aquellas salas que conozcan del recurso de casación pueden convocar al pleno de los jueces supremos que conforman otras salas en materia constitucional y social si las hubiera a efecto de emitir sentencia que constituye o varíe un precedente judicial, lo que llamábamos el pleno casatorio, que es muy distinto al pleno jurisdiccional supremo, que es establecer reglas interpretativas generales. En cambio, este artículo 40 nos hace referencia al pleno casatorio, que tiene carácter vinculante y que hasta ahora no se emitió ninguno. Está pendiente el tema de los obreros municipales, si pueden ser contratados mediante caso o no. Bien, pasamos al primer Pleno Supremo Laboral del 2012. Se han emitido hasta ahora 9 plenos, está trabajando el 10º pleno. La procedencia y la pretensión de reposición por despido incausado o despido fraudulento en la vía ordinaria laboral. En efecto, los jueces de trabajo en los procesos laborales ordinarios regulados por la Ley Procesal de Trabajo están facultados para conocer los procesos de impugnación, nulidad de despido incausado o despido fraudulento, ¿no? Por ser fundado, tengan como consecuencia, que de ser fundado, tenga como consecuencia la reposición del trabajador al centro de trabajo. Esto, acuérdense ustedes que hubo una discusión, ¿no? Cuál debería ser la vía para estos nuevos despidos inconstitucionales que creó el Tribunal Constitucional. Acuérdense ustedes que no existía en la legislación
el despido incausado, el despido fraudulento, despido lesivo de derechos fundamentales. Recién con la reinstalación del Tribunal Constitucional el 2001, se logra el caso Petratel versus Telefónica, que instauró la reposición laboral en el país, reinstaló el derecho a la estabilidad laboral absoluta, a la continuidad en el empleo, que había sido negado durante el gobierno de Fujimori con la reforma que produjo el decreto legislativo 728, respecto a que solamente el trabajador tenía derecho a una indemnización por despido arbitrario y no podía pedir la reposición en el empleo. Pero con este pleno se estableció de que esta reposición por despido incausado y despido fraudulento muy bien podía conocer el juez de trabajo en la nueva ley procesal del trabajo, inclusive en la anterior, la ley procesal de trabajo de la ley 26636. Indemnización por daños y perjuicios derivados de enfermedades profesionales también. Es importante lo que acordó el Pleno al respecto, que el trabajador debe comprobar la existencia de la enfermedad profesional y el empleador el cumplimiento de sus obligaciones legales, laborales y convencionales, ¿no? Aquí se establece la distribución de la carga de la prueba. Yo, trabajador, alego que tengo enfermedad profesional, o sea, esto es neumoconiosis, porque he trabajado en una mina. ¿Cómo lo pruebo? Con mi certificado médico. Pues a mí, trabajador, me corresponde acreditar la enfermedad. Mi certificado médico emitido por comisión, por el hospital Rebagliati, ¿no? Ya está. Por una comisión, etc. Inclusive hasta con su historia clínica, como pide el TC. Y el empleador tendría que acreditar que cumplió con las normas de seguridad y salud en el trabajo, para que este trabajador no sufra de neumoconiosis. Entonces el juez va a definir finalmente. La forma de determinar el quantum indemnizatorio. Probada la existencia del daño, pero no el monto preciso del resarcimiento, para efecto de determinar el quantum indemnizatorio es de aplicación lo establecido en el artículo 1332 del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas suficientes sobre el valor del mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la neumoconiosis también abre la posibilidad de que se plantee una demanda de indemnización por daño moral, lucro cesante, daño emergente. Puede ser, por ejemplo, que he gastado en medicinas para poder tratarme de esa enfermedad. Los vales, los comprobantes de pago acreditarían el daño emergente. El lucro cesante, o sea, estoy impedido de trabajar porque me siento pues débil con este problema de la neumoconiosis, no me reciben en ninguna mina porque me hacen una prueba médica de entrada y salvo que tengo 60% de neumoconiosis, me rechazan. Por tanto, hay un lucro cesante pues, que tiene que pagarme, ¿no? Lo que no he podido trabajar hasta la edad en la cual podría haber trabajado, que es hasta los 70 años. Y entonces de 50 a 70 son 20 años, pues por lo menos de remuneración mínima vital, ¿no? Páguenme, señor, por la enfermedad que me causa. Además, es una enfermedad degenerativa, incurable y terminal. O sea, esto me va a llevar a la muerte. Entonces, esto, como no lo puedo precisar, no lo puedo probar, entonces por lo menos voy a pedirle al juez que aplique el artículo 1332 y establezca un monto prudencial, un monto equitativo, ¿no? Tratamiento de las horas extras en el sector privado y en el sector público. También aquí el Pleno estableció lo siguiente: sobre los trabajadores que no se encuentran sujetos a jornada de trabajo y por tanto tienen derecho al pago de horas extras, trabajadores que cumplen labores intermitentes. Por ejemplo, hay casos de choferes, colegas, que están sentados ahí esperando, ¿no? A ver que los llamen para que realicen una labor de movilidad, ¿no? O manejen el auto de la empresa,
pero luego que hago el servicio, nuevamente me pongo a descansar. O sea, es una labor intermitente, o de repente me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Para mi propio beneficio, ¿no? Por eso que el Pleno acordó en esa oportunidad que los trabajadores de espera, vigilancia, custodia, no están comprendidos en la jornada máxima, solo si es que su prestación de servicios se realiza de manera intermitente. Entonces, si esto es así, entonces no habría esta condición de jornada máxima para efectos de las horas extras, porque luego de cumplir la jornada máxima de 8 horas, genera pues todo trabajo de sobretiempo al pago de horas extras. Y en el sector público siempre, colegas, se ha argumentado que el presupuesto no autoriza el pago de horas extras en el sector público, por tanto no pago, ¿no? Este criterio, colegas, eh, implicó que el Pleno acordara lo siguiente: existe la posibilidad que las entidades del sector público compensen el pago de horas extras con periodo de descanso sustitutorio. Sin embargo, para ello, tal como el sector privado, es necesario la aceptación del trabajador y su manifestación de conformidad consignando en un acuerdo, convenio por escrito, ¿no? Entonces, yo, si bien es cierto, no hay obligación por parte de la entidad pública, del sector público, de pagar horas extras porque la ley de presupuesto lo prohíbe, pero nada impide de que yo he trabajado 6 horas extras durante este mes, señor empleador público, compénseme, pues, ¿no? Permítame descansar 6 horas. El lunes solamente vengo a trabajar 2 horas, nada más, y las 6 horas que me debía usted de horas extras, que se compensen por un descanso, ¿no? Esto sí es posible gracias a este pleno. Bien, este pleno ya lo hemos estudiado, colegas. Se trata de, de la vía, agotar la vía administrativa. El pleno acordó que establece quiénes deben agotar y quiénes no deben agotar la vía administrativa. Ya lo hemos estudiado en una oportunidad anterior. Pasamos al tercer pleno supremo laboral del año 2014. ¿Cuál es el órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa? El órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa es el Tribunal del Servicio Civil, solo respecto a las pretensiones referidas a acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario, eso sí, todo régimen disciplinario, a su patrocinado le abren proceso administrativo disciplinario, pertenece a la 276 o a la 728, lo sancionan y usted, ¿dónde apela? Apela al Tribunal de Servicio Civil directamente. Ellos son los que resuelven en segunda instancia. Y con eso concluye la relación. Concluye la vía administrativa. Ya, si usted no está de acuerdo con lo que resolvió el Tribunal del Servicio Civil, demanda usted a la entidad pública, al gobierno regional de Ucayali, porque me aplicó una sanción indebida, y también al Tribunal de Servicio Civil también lo demando porque pese a que yo apelé y presenté la prueba, la argumentación jurídica y fáctica que me daba la razón, no me la dio el Tribunal de Servicio Civil, más bien confirmó la sanción que me aplicó de suspensión, de destitución. Por tanto, también demando al Tribunal de Servicio Civil y pido la nulidad de la resolución que confirma la decisión de primera instancia de despedir, de destituirme o de suspenderme por un año, etcétera. Acá se hace referencia a la vía procesal de los trabajadores de la 276 y que señala pues que será el proceso contencioso administrativo para aquellos que su régimen laboral es de la actividad pública y para los que tienen régimen laboral de la actividad privada será la nueva ley procesal del trabajo. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer demandas contencioso administrativas de aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral público?
los trabajadores que inicien y continúen su prestación de servicios suscribiendo contratos administrativos de servicios. El Pleno acordó que el órgano jurisdiccional competente para estas demandas es el proceso contencioso administrativo laboral. Pasamos ahora a otra cuestión, ¿cuál es el órgano competente? Acá el segundo pleno hace referencia a cuál es la vía procesal para los diferentes casos de invalidez del contrato administrativo de servicios, de obreros municipales, ¿no? El contrato administrativo de servicios es el régimen, el juez del contencioso administrativo. En el régimen laboral privado, los obreros municipales o los obreros regionales tienen que recurrir al juez de la nueva ley procesal de trabajo. Este segundo pleno cumple con esa definición de competencias. Aquí nos hace referencia a la desnaturalización de los contratos de los contratos administrativos de servicios, en qué casos existe invalidez de los contratos administrativos de servicios. Este segundo pleno supremo laboral del 2014 es clave para poder definir cuándo estamos frente a un contrato administrativo de servicios inválido y cuándo no, cuándo es un CAS puro y por tanto no podemos alegar la protección del artículo primero de la ley 24041 y por el contrario, este CAS puro se mantiene firme. No hay forma de invalidarlo en sede judicial, salvo que se trate de la eh, protección a la estabilidad laboral como CAS permanente establecida en la ley 31131. Tratamiento judicial del despido incausado y despido fraudulento, aspectos procesales sustantivos. El tema 3 del segundo pleno supremo laboral, que es clave, como lo vuelvo a repetir, hay que leerlo con tranquilidad y detenimiento. Al amparo de la ley 26636, los jueces de trabajo están facultados para conocer una pretensión de reposición por despido incausado o despido fraudulento en los procesos laborales ordinarios regulados por la ley procesal de trabajo, mientras que al amparo de la ley 29497, nueva ley procesal de trabajo, esto es lo que actualmente sucede, el órgano jurisdiccional competente para conocer una pretensión de reposición por despido incausado o despido fraudulento es el juzgado especializado de trabajo, quien haga sus veces de conformidad con el numeral 2.2 de la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Acá reafirma cuál es el, el plazo, ¿no? Y luego el Pleno acordó por unanimidad el plazo de caducidad para interponer una demanda de reposición por despido incausado o despido fraudulento es de 30 días hábiles de producido el despido. eh, es importante que califica como inconstitucional, colegas. Es importante este acuerdo, ¿ah? Porque miren, si usted el día de hoy, 1 de abril de 2024, despiden al trabajador, no lo dejan ingresar, ¿no? Va y le toca la puerta a usted, oiga, yo trabajo como obrero en la municipalidad de Pucallpa y no me dejan ingresar, ¿no? Yo he pasado ya el periodo de prueba de 3 meses. Ah, no se preocupe, señor, inmediatamente vamos al inspector de trabajo o podemos también ir al policía de turno, ¿no? A la comisaría para que nos asignen un policía, vamos y levantamos una contratación policial que no lo dejan ingresar, de despido incausado. Muy bien, entonces, con esa constancia acredito el acto material de la administración que no me deja ingresar. 1 de abril. De ahí, colega, comienzo a contar 30 días hábiles. Descuento los sábados y domingos y los feriados, ¿no? 30 días, y en esos 30 días son plazos de caducidad. Ojo, colegas, ¿ah? Se le pasa los 30 días hábiles, usted lo presenta al día 31. Su demanda es improcedente. Solo puede reclamar beneficios sociales, ya no reposición. Entonces tenga cuidado al momento de contar esos 30 días hábiles desde la fecha en la cual se produjo el despido. Bien, colegas, hay muchos más temas que me gustaría seguir desarrollando, pero ya la hora se ha cumplido y me someto a alguna pregunta por parte de ustedes
los tienen a bien. Si no, agradecerles la atención prestada y citarlos para el día miércoles a las 8 de la noche para tratar la siguiente clase que corresponde de acuerdo al temario de este diplomado que estamos desarrollando. Muchas gracias y buenas noches con todas y con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta el día miércoles.